Psicología en Latinoamérica. La psicología, lo mismo que las demás ciencias y profesiones, está en íntima relación con las condiciones culturales del medio donde surge. Se ha dicho que la psicología alemana refleja la filosofía y los valores del pueblo alemán, mientras que la psicología norteamericana refleja la filosofía y los valores del pueblo de Estados Unidos. Seguramente la psicología de América Latina también está íntimamente relacionada con la cultura y las condiciones sociales de este continente. En América Latina, la psicología se halla en un estado de desarrollo muy desigual. Los países más desarrollados en lo referente a la psicología son Brasil, México, Perú, Chile y Argentina. En Brasil existe reconocimiento legal de la profesión del psicólogo desde 1962, siendo el primer país latinoamericano donde se logró esto. La investigación psicológica también está muy adelantada. La psicología en América Latina surge de dos fuentes como una disciplina práctica que trató de colaborar con otras disciplinas, especialmente la medicina y la educación, y como una rama de la filosofía. En este sentido, encontraremos que en Colombia, por ejemplo, el primer trabajo psicológico fue llevado a cabo por médicos alrededor de 1880. Los filósofos, por su parte, deseaban explicar las funciones del alma dentro de los marcos de la filosofía católica en unos países y de la filosofía positivista en otros. Argentina. La psicología científica comienza en Latinoamérica en 1898, año en el cual Horacio Piñero funda el primer laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Wundt había fundado su laboratorio de Leipzig, el primero de la historia, solo 19 años antes. Obras científicas de Horacio Piñero. Psicofisiológica del lenguaje en el sordomudo, en el idiota y en los afásicos. Enseñanza actual de la psicología en Europa y América. Psicofisiológica de los órganos de los sentidos. Psicopatología del asentismo. Contribución al estudio de los niños retardados y anormales. La cuestión de las afasias. En 1901, Piñero organizó un segundo laboratorio en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Piñero no fue un psicólogo, sino un fisiólogo, profesor de la Facultad de Medicina. En 1900, en compañía de José Ingenieros y otros psicólogos argentinos, fundó la Sociedad de Psicología de Buenos Aires, cuyo primer presidente fue Piñero. Años más tarde, la sociedad desapareció y en 1930 fue reorganizada por Enrique Mouchet, quien también fundó la primera revista de psicología de América Latina. Anales del Instituto de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mouchet quería que el instituto se convirtiera en el centro principal de investigaciones psicológicas de Latinoamérica. Él mismo trabajó allá por muchos años y realizó importantes investigaciones sobre sensación y percepción, afasia, procesos psicológicos de los ciegos, etc., que le dieron fama internacional. En Chile, en 1905, se creó la Escuela Normal de Copiapó, el primer laboratorio de psicología experimental en Chile. Mediante el arduo trabajo de Rómulo Peña Maturana, quien intentó medir la inteligencia, el vigor intelectual y la resistencia física. En dicho laboratorio de corte naturalista se constituyó una disciplina del espíritu que seguía principalmente las directrices de Wundt. En 1908, Wilhelm Wundt crea el Laboratorio de Psicología de la Universidad de Chile, que fue transformado desde 1923 en un gabinete ocupado principalmente en la medición de la inteligencia mediante la adaptación de la escala Binet-Simon a la realidad chilena. La investigación aplicada comienza a desarrollarse de forma científica con la aparición del Instituto de Psicología de la Universidad de Chile en 1941,
creado por Abelardo Iturriaga, quien fue formado en Francia por Henry Wallon. Esta entidad tuvo por objeto investigar en los campos de la psicología experimental y diferencial, la psicología aplicada al derecho, a la educación, al trabajo profesional y a la higiene mental. En Brasil, la psicología llegó a Brasil a principios del siglo XX, influenciada principalmente por las corrientes europeas y norteamericanas de la época. Los primeros estudios e investigaciones en psicología se centraron en áreas como la psicología experimental, la psicología clínica y la psicología educativa. En 1906 se fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Sao Paulo, marcando el inicio oficial de la psicología como disciplina académica en Brasil. Este laboratorio fue dirigido por el psicólogo francés Pierre Janet, quien fue uno de los pioneros en la investigación de la psicología experimental. En la década de 1950, la psicología en Brasil comenzó a diversificarse y a abarcar nuevas áreas de estudio. Surgieron corrientes como la psicología social, la psicología clínica y la psicología organizacional, entre otras. Estas nuevas corrientes permitieron una mayor comprensión y aplicación de la psicología en diferentes contextos y situaciones. En la década de 1970 se fundó la Asociación Brasileña de Psicología, con el objetivo de promover la investigación y el desarrollo de la psicología en el país. La ABP ha desempeñado un papel fundamental en la consolidación y difusión de la psicología en Brasil, organizando congresos, publicaciones y actividades académicas. Perú. Dentro de los precursores de la psicología peruana podemos mencionar la presencia de Honorio Delgado. En el ámbito de la medicina, la psicología y la filosofía fue de especial significación para la psicología peruana, convirtiéndose en uno de los pioneros de la psicología actual y destacado impulsor del psicoanálisis en esta parte del continente. Sin embargo, su principal contribución girará en torno a una psicología espiritualista de origen filosófico con profundas raíces fenomenológicas. Hacia 1935 llega al Perú el doctor Walter Blumenfeld, psicólogo que debido a las condiciones poco favorables para los judíos en Alemania, decide venir al Perú, siendo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la institución académica la que le ofrece el espacio requerido para el desarrollo de sus ideas y planteamientos con respecto a nuestra especialidad. En los años previos a su llegada al Perú, en la Universidad de San Marcos se había producido cambios significativos en el aspecto académico, creándose una escuela de altos estudios en el que se incluye el Instituto de Psicología. Así su activa participación en la vida académica favoreció el desarrollo de una psicología científica, con un fuerte componente experimental que permitió visualizar la psicología desde una perspectiva diametralmente opuesta a la que se propugnaba desde la psicología filosófica y espiritualista, pero también con significación práctica en el ámbito experimental, educacional y clínico. Sin duda, Delgado y Blumenfeld representan hitos contrapuestos de gran significación para la psicología peruana del siglo XX, y son los que generaron espacios de intensa actividad académica y científica hasta la década de los 60, aproximadamente contexto en el que se inicia la formación profesional propiamente dicha del psicólogo en el Perú, con la creación del Departamento de Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año de 1963. México. En México se estableció el primer hospital mental del continente americano en el año 1567. Se trataba del Hospital de San Hipólito, fundado por Bernardino Álvarez en la Ciudad de México.
Los principales pioneros de la psicología en México en los comienzos del siglo XX fueron Ezequiel A. Chávez, quien enseñó psicología educacional y experimental, tradujo a Titchener al español y tuvo una influencia decisiva en los comienzos de la psicología en México. José Mesa Gutiérrez, autor de varios libros de psicología médica y organizador del Manicomio General. Enrique C. Aragón, fundador de un laboratorio de psicología experimental, director del Instituto de Psicología y Psiquiatría de la Universidad Nacional, y autor de numerosas obras sobre diferentes tópicos de psicología. Ezequiel A. Chávez es considerado el primer psicólogo mexicano pionero de la promoción de esta disciplina en el país. Ezequiel A. Chávez fue el primero en impartir cursos de psicología experimental en la Escuela Nacional Preparatoria en 1897. Desde ese momento, el interés por los fenómenos psicológicos se desarrollaría en el ámbito educativo de manera exponencial hasta impartirse un programa de educación formal con el nombre de Psicosociología en la Escuela Nacional de Altos Estudios perteneciente a la ya formada Universidad Nacional de México. El reconocimiento al ejercicio profesional de la psicología se formalizó con la expedición de la primera cédula profesional o licencia para ejercer profesionalmente la disciplina de psicología en 1974. Sin embargo, desde 1937 ya se impartía la carrera de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En conclusión, la psicología como ciencia y profesión ha estado en constante crecimiento en Latinoamérica. Este crecimiento se ha visto influenciado por los cambios socioculturales en estos países y a una mayor conciencia en la población sobre la importancia e impacto de la salud mental en el individuo y en su desarrollo dentro de un entorno social, permitiendo a la psicología servir de apoyo para aportar cambios significativos a la salud mental de los individuos.